Buenas tardes. Para la clase de hoy tenemos el tema que es actividad subjetivante. Y básicamente vamos a ver de qué se trata la actividad subjetivante. Para este tema vamos a trabajar con un autor francés que se llama Christophe, no sé cómo se pronuncia, Dejour, que es un psicoanalista y que analiza diferentes temáticas dentro del ámbito laboral. Así que si es un psicoanalista, vamos a tener que estar atentos a todo lo que se refiere a lo simbólico, a lo real, a lo imaginario, ¿sí? Este autor utiliza unos conceptos que uno que ha leído Lacan, por ejemplo, se da cuenta, ¿no? Extrae algunas cosas de otro psicoanalista que es Lacan y las aplica a lo que es el trabajo. Y es muy interesante. Básicamente lo que nosotros vamos a ver con este autor es actividad subjetivante, que básicamente tiene que ver con lo que es el trabajo y la subjetividad de las personas. Cómo están imbrincadas, cómo están relacionadas y articulados el trabajo con la subjetividad. Casi que para este autor es lo mismo, trabajo y subjetividad y trabajo. Por eso también se llama actividad subjetivante. ¿Sí? Para ir adelantando el tema, para resumirlo y entender de qué va a hablar este autor, básicamente es lo siguiente. El trabajo, cuando nosotros realizamos verdaderamente lo que él considera trabajo, que vamos a ver que no todo es trabajo, algunas cosas son empleos, otras son tareas, otras son actividades y otra cosa es el trabajo. El trabajo verdaderamente modifica el mundo, ¿no? Cuando nosotros hacemos algún trabajo, modificamos algo del mundo. Pero a su vez, cuando nosotros ejecutamos eso que es el trabajo, nos modificamos a nosotros como sujetos. Es como una dialéctica, es una construcción dialéctica. Modificamos el mundo y a su vez nos modificamos a nosotros mismos como sujetos. Ya no somos los mismos cuando pensamos algo para poder modificar el mundo. Cambiamos en eso. Hicimos cambiar el mundo, pero también cambiamos nosotros. Pero ahora nos vamos a adentrar un poquito más en este concepto de actividad subjetivante. Pero está claro eso, ¿no? ¿Sí? Cuando decimos que nos modificamos como sujetos, cuando trabajamos, cuando ejecutamos un trabajo, quiere decir que nos modificamos subjetivamente, en ese sentido. Quizás también físicamente, pero eso no es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa el trabajo como algo subjetivo, como algo que está teñido de representaciones, de significados, de sentimientos, de pulsiones, de ideas, de fantasía. Que es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y que también lo podemos enganchar con la clase anterior, donde se habla del ser humano como un sujeto hablante, como un sujeto simbólico, como un animal simbólico, que necesita de la cultura para sobrevivir. El ser humano llegó hasta acá gracias a la cultura. Y vamos a ver lo que eso implica. La cultura nos modifica, nos construye, nos subjetiva como sujetos, nos da una identidad. ¿Y eso dónde la expresamos? En el trabajo. En el trabajo expresamos nuestra subjetividad, pero a su vez el trabajo nos construye y nos da identidad subjetiva, por así decirlo. Y este autor diferencia, ¿no? Vamos a empezar a entrar más de lleno en lo que dice el autor. Diferencia trabajo
tarea, ego, lo real, la realidad, la técnica, objetivos, actividad. Mire todo lo que va a ir como diferenciando este autor. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a diferenciar todos estos conceptos, que algunos parecen como sinónimos, pero si uno los analiza o los define más sutilmente a cada uno, se da cuenta que son cuestiones diferentes, que cada uno tiene sentidos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, tarea. Casi que lo podemos equiparar a trabajo, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a trabajar, dice uno vulgarmente. Uno se va a trabajar, llega al laburo, marca la tarjeta, el que labura en fábrica, no sé, o pone el dedo a aquellos que tienen estos dispositivos de control de entrada y salida de horario, ¿sí? Uno ahí va a trabajar, entonces, si va uno todos los días a ese lugar y realiza determinada tarea, tiene un salario por eso. Hola, ¿qué tal, Alexander? Y tiene un salario, es decir, un sueldo, le pagan determinada suma de dinero, que cada vez es menos por la inflación, pero bueno, ese es otro tema. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos trabajo, empleo. ¿Y qué hacemos en ese trabajo al que vamos? Una tarea, ¿sí? Determinada. En una cierta cantidad de horas. Claro, en una cierta cantidad de horas. ¿Sí? Entonces, y para generar un producto o un servicio que es un bien que le sirve a la comunidad toda. ¿Sí? Pero vamos a entrar a diferenciar ahí. Una cosa es el trabajo, que lo vamos a dejar un poco para el final. Otra cosa es una actividad. Actividades realizamos muchas, ¿sí? Por ejemplo, si esta noche, pónganle que no hay pandemia, unos amigos nos invitan a jugar un partido de fútbol, amigos y amigas, ¿no? Vieron que ahora se juega mixto, por suerte, y está bueno, ¿sí? Nos invitan a jugar un partido de fútbol. ¿Eso qué es? Es una actividad, pero ¿es un trabajo? No. No, pero es una actividad. Es una actividad recreativa, pero es una actividad, ¿sí? Que tiene un objetivo que es la recreación. En cambio, el trabajo también es una actividad. Pero, ¿por qué decimos que determinadas actividades son trabajos? Porque tienen una utilidad, es decir, un utilitarismo. Y además nos pagan por realizar eso utilitario, ya sea un producto o un servicio que brindamos, ¿no? Entonces, el trabajo es una actividad, pero se diferencia de otras actividades. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad utilitaria. Lo utilitario es lo que define una actividad laboral. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, también el autor diferencia lo que es un trabajo de un empleo, ¿sí? Si yo me levanto a la mañana, voy a un lugar donde fabrican, no sé, electrodomésticos, por decir algo, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Un trabajo o un empleo? Un empleo. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando, estoy yendo a buscar algo, un beneficio para mí. Claro, porque tengo un empleador, ¿sí? Que me contrata bajo un contrato, me paga un salario, como decíamos recién, yo debo realizar determinadas tareas, pero siempre son
a repetición, son siempre las mismas tareas las que realizo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, eso es un empleo, con lo cual tampoco es eso trabajo. A este lugar donde estoy empleado, donde tengo mi empleo y hay un empleador. Tengo que ir a hacer electrodomésticos, pero como veíamos en la clase pasada con el Fordismo, no es que yo armo todo el electrodoméstico, sino que realizo una, ¿qué cosa? ¿Una parte? Una parte. Pero ¿qué hago en la parte? ¿Qué es lo que hago? Una tarea, ¿sí? Es una tarea de repetición, es siempre la misma tarea. Si estoy en la misma posta de la línea de montaje, por ejemplo, que va a ser, no sé, poner determinada tecla en un electrodoméstico. Esa es mi tarea. Entonces viene el electrodoméstico y yo le pongo una tecla. Siempre hago la misma tarea, ¿sí? ¿Requiere algún tipo de conocimiento especial? No. La tarea un poco se define por eso, porque es hacer siempre el mismo procedimiento. ¿Es repetitiva? No siempre es repetitiva, porque a veces requiere que yo evalúe cómo pongo la tecla, si acá, allá, pero más o menos, sí, podríamos decir que requiere siempre el mismo procedimiento, o determinados procedimientos. ¿Sí? Está como establecido que yo voy a hacer esa tarea, y está establecido en un manual, ¿sí?, que yo tengo que proceder de determinada manera para poner la tecla. Tengo que levantar mi brazo así, ¿sí?, poner la tecla ahí arriba, ¿sí?, ponerla a ejercer determinada cantidad de presión, ¿sí? Eso es lo establecido, está escrito si se quiere. ¿Sí? Bien. Eso es la tarea. ¿Y quién la realiza? El individuo. Una persona, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de individuo porque sería alguien indiviso y estamos divididos, ¿sí? Sobre todo si hablamos desde el psicoanálisis. Estamos divididos por lo inconsciente y lo consciente. Estamos divididos por la cultura y por lo que nosotros queremos, ¿sí? Siempre nos encontramos divididos. Nos encontramos divididos básicamente por nuestro deseo y lo que sí podemos hacer y lo que no, pero no entremos en eso. Bien. El ego básicamente es el sujeto, la persona que debe realizar la tarea, que debe pensar cómo realiza la tarea. Pero si es una tarea a repetición, mucho no la tiene que pensar, ¿sí? Ahora bien, este procedimiento que debe hacer el ego, es decir, el sujeto, trabajador, para poner esa tecla, ¿sí?, está escrito, de hecho, en un manual del operario del electrodoméstico, cómo debe realizar la tarea. Está escrito. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen unos nombres? ¿Cómo se llama Instrucciones. el manual? Que está escrito, que está establecido. Son instrucciones que tiene que seguir. Claro, las instrucciones. Profe, ¿tiene que ver con el objetivo, las metas a cumplir? Yo lo sé, pero no me sale. Porque nosotros lo tenemos. Dale, César, largalo. No, pero nosotros lo tenemos. Lo que él quiere decir, nosotros lo tenemos porque te explica paso por paso cómo tenés que hacerlo para llegar a lo que ellos quieran, ¿no? En la unidad. Bueno, una cosa son los objetivos que también están como parte de un empleo, ¿sí? El objetivo es terminar el determinado producto de tal manera, eso está también, sí. Pero por ahí no es algo tan... No, iba a decir algo, pero no, porque los voy a confundir. En realidad, esto del manual, de lo que está escrito, cómo se debe hacer, o lo que está también establecido,
Porque hay algunos empleos donde no hay un manual de cómo se deben realizar las tareas, un manual de procedimientos, por ejemplo. En algunos empleos que son como más informales no está escrito eso, ¿sí? Pero hay como una instrucción. Pero hay ciertas instrucciones. Eso de cómo se debe realizar la tarea es lo establecido. Y se lo llama técnica, se lo llama tecnología. Eso ténganlo bien claro, y ahora lo voy a desarrollar un poco más lo que es la tecnología. Claro, yo les digo a ustedes, ¿qué es la tecnología? ¿Ustedes qué me van a decir? Van a agarrar un teléfono celular, un smartphone, van a agarrar la computadora, ¿no? ¿Nosotros con qué asociamos la tecnología? Ni con el celular. Con los Con lo aparatos informático. electrónicos, ¿no? Algo Pero en electrónico. realidad, Son avances en las técnicas de producción. muy bien, exactamente, Rocío. La técnica, la tecnología, en realidad, tiene que ver con estas técnicas de producción, ¿sí? Pero también nos quedamos cortos cuando decimos técnica de producción. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que es humano, siempre, casi que el ser humano es tal o nació de la mano de alguna tecnología. El ser humano, vieron ¿qué decíamos? Que no tiene instintos, que no sabe qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir. No nace sabiendo. Siempre tiene que recurrir a algún artilugio para poder sobrevivir, ¿no? Sí. A alguna tecnología, ¿sí? Cuando vos decías técnica de producción, Rocío, estás Sí. hablando de lo que es la sociedad capitalista. Sí, sí, tal Que cual. tiene técnicas, procedimientos para producir determinados, valga la redundancia, productos o bienes. ¿Y qué ¿Sí? sería como una técnica del hacer? El hacer, digo, del verbo hacer. ¿Qué cosa sería una técnica del hacer? No. Esto de la tecnología, del concepto que usted está explicando, para sumarle a lo que yo le dije, en vez de que sea una técnica de producción, o sea, avances de producir, ¿cómo lo podríamos decir? Como técnicas del hacer. Tecnologías, Ah, en general. ok. Claro, lo que pasa es que nosotros, vuelvo a insistir, nuestra subjetividad está construida de ese modo, en un sistema capitalista, Claro. ¿sí? Y estamos bombardeados por los medios de comunicación que nos dicen que la tecnología son los dispositivos electrónicos, ¿sí? Y cuando hablamos de ciertos adelantos científicos tecnológicos, ¿sí? De vanguardia, siempre se piensa en la tecnología como algo recontra ultra sofisticado, ¿sí? ¿No? Porque decimos, uy, es re tecnológico, y nos imaginamos un dispositivo con microprocesadores, con cableados, con microchip y no sé qué otras cuestiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Homo sapiens, cuando vivía como un nómade, es decir, en la prehistoria, ¿sí? Cuando para poder sobrevivir cazaba y recolectaba, tenía tecnología ya. El cavernícola, lo que vulgarmente se dice el cavernícola. Ya era un ser humano con tecnologías. ¿Qué tecnologías tenía el cavernícola? Y se armaba su flecha, un arco. Son Claro. técnicas para poder Se hacer confeccionaba la ropa. al toque. Exactamente. Por ejemplo, como dice Patricio, arco, flecha, que eran armas para poder cazar, o como dice Rocío, también confeccionaba su ropa, ¿sí? Con pieles de los animales que cazaba, y tenían toda una técnica para producir su vestimenta o para producir sus armas, ¿sí? De hecho, los restos
que se han encontrado de puntas de flecha, lo que se observa es que hubo no me gusta decir la palabra evolución porque lo confundimos con algo biológico y no es eso, sino podemos decir un cambio de tecnología. Las tecnologías van cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué las tecnologías van cambiando con el paso del tiempo? Estas puntas de flecha, se ha visto que en sociedades más primitivas, más antiguas, había unas flechas que eran de determinada forma y con menos filo. Después, estas mismas puntas de flechas fueron como cambiando o variando a puntas de flechas más chicas, con más filo y con determinada aerodinámica, podríamos decir ahora, ¿no? ¿Por qué fue cambiando esta tecnología? Se fue perfeccionando, profe, con el tiempo. Claro. O sea, fue evolucionando. Se fueron Claro. evolucionando porque ellos fueron viendo que en realidad cambiando, no sé, la flecha de cierta manera, supongo yo, que, no sé, mataba mejor o cazaban mejor. Prueba Obtenían, y error. obtenían otro resultado que era mejor para ellos. Exactamente. Iba más rápido, lo mataba más rápido el animal. Claro. Y aparte, al tener otra dimensión, la flecha llegaba más lejos, tenía otro alcance. Claro. Porque lo Fueron hacían más encontrando. liviano, porque lo hacían más liviano, más ligero para la También. rapidez, porque el animal, si vos tardás, se va. Entonces trataban de adaptarse, no sé, al ambiente, al medio ambiente, digamos, a donde cazaban. Claro, eso suena igual a adaptación biológica. Acá estamos hablando de cultura, ¿eh? No se olviden de eso. No, está Es bien, está bien. diferente, digo, estamos ahí, está bien lo que decís, se entiende, pero ojo con las palabras y los conceptos que utilizamos, porque si no pareciese que es una evolución biológica, ¿no? Que algo de la biología humana cambió para que vaya cambiando la flecha, y no. El ser humano que vivió hace, no sé, 100.000 años en África es el mismo ser humano que hoy en día utiliza un teléfono celular. No sé si sabían eso. Es exactamente el mismo ser humano, ¿eh? Pero ¿qué cambió? La tecnología. Las tecnologías que utiliza. Eso fue lo que cambió. Uno podrá decir, ¿son mejores o peores las tecnologías? Y las dos cosas. Es relativo, ¿no? Me parece que antes era más simple todo. Era mucho más simple y no destruíamos el medio ambiente como estamos destruyendo ahora, ¿no? Pero bueno. Hay menos tecnología, menos productos nocivos y, como dice usted, había menos contaminación. Claro, entre otras cosas, eran diferentes. No sé si es que había menos tecnología. Lo que sí ahora hay una diversificación de las tecnologías, ¿no? Mucha competencia en tecnología. Claro, lo que pasa es que ahora la tecnología está atravesada, ¿por qué? Por el discurso capitalista, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace creer el discurso capitalista? Que hay que avanzar, que hay que evolucionar, ¿no? El concepto de evolución, que si no evolucionás, ¿qué te pasa? Te quedás. Te quedás y te morís. El ambiente te come, tenés que ser agresivo, ¿no? Tenés que ser un tiburón, como dicen los manageriales, ¿no? Porque si no cambiás, si no te adaptás al medio ambiente, te come el depredador o no sé qué historia. Tenés que ser vos más agresivo y tenés que ser un depredador. Bueno, no. Nada de eso. ¿Sí? Nada de eso. Pero volviendo a este concepto de tecnología que es central en Dejure, para entender la categoría de trabajo, ¿sí? Volviendo a esto de las puntas de flecha, lo que hubo fueron progresivos cambios en la forma de la flecha, es decir, en la tecnología, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto, como ustedes decían? Porque fueron encontrando diferentes problemas y se fue modificando la punta de flecha para resolver estos problemas que se les presentaban
a la hora de qué, de hacer qué tarea, cazar, por ejemplo. ¿Sí? Iban a cazar y tenían un problema con la flecha. Entonces, cada tanto, algún cazador iluminado cambiaba algo mínimo de esa punta de flecha, es decir, cambiaba la tecnología, o la modificaba, la mejoraba, ¿sí? ¿Y qué pasaba después? ¿Él solo se quedaba con el cambio? No, todos lo hacían. Claro, ahí está lo Es importante. cultural, usted lo dijo. ¿Eh? Porque no es cultural, entonces se van como... Ahí está. Va transmitiendo año por tras año, van transmitiendo. Claro, primero se lo transmito a la gente de mi tribu, ¿sí? Le digo a la gente de mi tribu, miren, si ustedes hacen la flecha así, tenemos solucionado el problema de que la flecha no llega lejos, ¿sí? Si la hacemos de esta manera, más chiquita, más puntiaguda, pónganle, la flecha llega más lejos y atraviesa el animal. ¿Y después qué van a hacer estas tribus? Van a transmitir a otros tribus. Hijos. Le enseñan a los hijos cómo hacer la flecha. Y va pasando como de generación en generación, y cada generación después se va modificando, porque también van a encontrar otra tecnología que va a ser mucho mejor a la anterior que estuvo. No es que mucho mejor, ¿eh? Ojo con eso también. No, bueno, Son pero yo diferentes los detalles de cambios tecnológicos, ¿sí? Cambios tecnológicos ínfimos. Uno le hace una modificación y pasan años hasta que otro le encuentra otra modificación porque encuentra otro problema. Entonces, la tecnología, ¿qué podemos decir? ¿Es el invento o el producto de una sola persona? No. Es un cambio generacional. Claro, tiene que ver, claro, de generación a generación se va modificando la tecnología. Entre comillas, si querés ponerle muy entre comillas, se va mejorando, ¿sí? Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la cultura es la que transmite esa tecnología de generación a generación. Los padres a los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Y cada tanto se modifica algo. Lo que estamos viendo en este último tiempo, ¿qué pasa con la tecnología? Los tiempos de lo que dura una tecnología son cada vez más cortos, ¿sí? Por ejemplo, la punta de flecha de la cultura Clovis en el norte de América se utilizó por 20.000 años, pónganle, ¿sí? Después vinieron, no sé, vino otra cultura que cambió la punta de flecha y se duró por 5.000. Después apareció la era de hierro y las flechas empezaron a ser de hierro y duró 1.000 años, ¿sí? Después apareció la pólvora. En los últimos 200 años ya se abandonaron las puntas de flecha. El proyectil que se utiliza es la bala de plomo, ¿sí? Pero hace, no sé, ¿cuánto hace? 500 años que se utiliza, ¿sí? Por ahí ahora viene otra tecnología que suprime, ¿sí? Y no casualmente la tecnología está muy emparentada con las armas, no es casual. Pero entiende cómo se va achicando también. Es algo anecdótico igual para el concepto de Christopher de Sure, pero es como para tenerlo en cuenta. Vieron como que antes un celular te duraba, no sé, 5 años. Ahora, después te duran 2 años. Y cada vez estamos viendo que los celulares por ahí en un año ya te quedan obsoletos, ¿no? Los tenés que cambiar cada vez antes, ¿no? Eso no es casualidad también. Tiene que ver con el sistema capitalista en que vivimos. Nuevamente, estoy muy antisistema últimamente, perdón. Pero bueno, no está mal recordarlo. Bien. Pero se entiende lo que quiero que quede claro, es que el concepto de tecnología es ¿qué cosa? Lo que está
establecido culturalmente, lo que está escrito, y por lo tanto es lo que se transmite de generación a generación para que cada generación pueda sobrevivir. Hablamos de tecnologías para cazar. Después hubo cambios tecnológicos o culturales y tecnológicos, por ejemplo, cuando el ser humano deja de ser nómade para transformarse en sedentario, ¿sí? Hay un cambio cultural, una subversión cultural, porque el hombre deja de cazar y recolectar, por lo tanto ya no le da importancia a las puntas de flecha, sino que le pasa a dar importancia a las tecnologías que tienen que ver con la crianza de animales y de cultivo, por ejemplo, ¿sí? Ahí hubo como un cambio rotundo en lo cultural, pero sobre todo en ¿qué? En lo tecnológico, ¿sí? En lo tecnológico. Y así aplica para todo, ¿sí? Para todo. Lo tecnológico lo podríamos emparentar también, pensarlo como las herramientas que utilizamos también, ¿no? Para poder efectuar las actividades o tareas que tenemos que realizar para poder sustentarnos. Ahora bien, una tecnología X es lo establecido, es lo escrito, es el estado del arte, es el manual que está escrito, es el protocolo. Todo eso es la tecnología. Es como dicen los mayores que se debe hacer. Es lo que todo el mundo sabe cómo hacer. Pero en algún momento, ¿qué pasa con las tecnologías? Y dejan de ser útil para el momento donde estamos viviendo, quizás. Claro, ¿no? En algún momento la tecnología deja de ser útil o falla, ¿sí? No podemos realizar el objetivo de la tarea encomendada con esa tecnología. O sea que no estamos seguros con la tecnología que tenemos. Nunca No, pero lo estamos. después con esa cuando se vuelve vieja, obsoleta, viene otra tecnología que la reemplaza. Claro, pero está bien lo que vos decís, pero parece algo mágico así. Ah, No, pero ¿quién atrás es la hay, tecnología? no, pero digo, atrás hay una investigación, porque si yo hago un auto que puede ir rápido, llega, no sé, 50 años y ya hay alguien que está pensando en otro auto que va a ir más rápido y así otro que va, no sé, más seguro, otro que La van choca. modificando. Pero eso Pero- tiene un proceso. Claro. De acuerdo a la tiene un proceso. necesidad que presenta, no, para sumar a los compañeros, de acuerdo a la necesidad que se va planteando día a día, es el cambio o es el proceso para la nueva tecnología, como dice Pato. Claro, pero de Schurz lo que dice es que se cambia algo de la tecnología cuando ocurre ¿qué? Cuando esa tecnología falla, cuando se nos queman los papeles, se podría decir, cuando el manual y el procedimiento no nos son útiles, ¿sí? Ya no sirve. Ahí es donde tenemos que pensar, poner toda nuestra creatividad y cambiar la tecnología, mejorarla, modificarla, ¿sí? A eso de Schurz lo llama lo real. Cuando aplicamos la técnica y la técnica falla, estamos frente a lo real, así, lo real. ¿Y qué es lo real para de Schurz? Es lo no establecido, lo que no está escrito, lo inédito, sorpresivo, aquello que nadie sabe cómo resolver, porque nadie lo ha tenido que resolver antes. Lo dice también esto de lo real, haciendo referencia a un concepto de Lacan que es lo real. Lo real es aquello no simbolizado.
¿Cómo sabemos de algo si no está simbolizado? ¿Cómo saben ustedes de lo real? ¿Cuándo lo pueden simbolizar? No antes. Porque lo real existe independientemente de nuestra percepción. ¿Sí? Es una cuestión filosófica también, ¿no? Lo real existe, pero no está simbolizado. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos hace obstáculo la técnica, dice Bellú. ¿Sí? Se escapa de lo que nosotros hemos escrito al momento, de lo que nosotros hemos procedimentado, protocolizado, establecido. ¿Sí? Profe, es un poco como cuando uno dice una cosa es lo que está en los papeles y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Cuando se refiere a lo real. Lo real es lo que pasa, como se dice, lo que pasa en sí. Y no lo que está escrito o lo que está expresado. El Va por improviso. ahí, sí, sí. Como que también podríamos pensar que si yo aplico la técnica tal cual está escrita siempre, ¿sí? Para hacer determinada tarea, siempre voy a tener que hacer un pequeño ajuste, que eso depende del ego del sujeto. Y eso sería lo real, porque siempre hay algo ahí que se escapa a la técnica. Claro, ¿Sí? en el momento hay que hacer un ajuste para que salga bien. Claro, pero todavía estás dentro de la técnica, es decir, de lo establecido, porque vos aplicando esa técnica sale el producto que vos querés hacer. ¿Sí? ¿Sería que lo real es lo que se aplica en el momento que estás trabajando? ¿Cómo? ¿Lo real sería lo que estás aplicando en el momento, no sé, No. que estás trabajando o no? No, todo lo contrario. Okay. Eso es la realidad, la técnica. Y acá va otra. Dijimos, lo real, por un lado, que es cuando falla la técnica, aparece lo real. La falla de la técnica, no cuando yo aplico mal la técnica, Yo aplico bien la técnica, según todos los procedimientos, controlo el protocolo, el manual de instrucciones, le pregunto a un compañero que sabe de la técnica, che, Cacho, ¿qué onda? Estoy aplicando la técnica acá, pero tal cual dice el manual. Vos vení, dame tu opinión. ¿Qué decís? ¿Está bien aplicada la técnica? Sí, Pepe, está re bien aplicada la técnica. Pero la verdad que no sé qué está pasando. ¿Sí? A eso, el fallo de la técnica se le llama lo real. Porque hay algo ahí de lo cual no se puede dar cuenta, no se puede explicar. No hay un manual que explique por qué está pasando eso. Básicamente lo podríamos llamar como una anomalía, ¿sí? Algo que sale de lo normal. Entonces, lo real sería lo que falla. Exactamente. Póngalo así. Lo real es cuando la técnica falla. Ahí está. Para entenderlo. Después, bueno, uno Sí, va... Sí, después lo van... Sí, adquiriendo más y le vas poniendo más cosas. Después lo leen en el texto de Schurz y va a estar mucho más claro. ¿Sí? Okay. Pero vuelvo a insistir, aquello, cuando la técnica falla, pero la técnica se aplicó bien según lo establecido. Pero esa técnica queda como obsoleta. ¿Sí? Ahí falla algo. Sin resultado. Ahí aparece lo real. Que es lo no simbolizado. Lo simbolizado sería la técnica, lo establecido. Y sería la realidad. ¿Cuál es la realidad del trabajador? La técnica que hace todos los días. Mi realidad es que hoy una paciente me contaba, por ejemplo, que el marido trabajaba porque lo echaron la semana pasada, trabajaba en la construcción, ¿no? Le pagaban re poco, pobre, en un country, para un contratista. ¿Y cuál es la realidad de ese sujeto? Que lo echaron. Que lo echaron
pero que, por ejemplo, contaba que tenían que llenar una losa, por ejemplo, y no tenían máquinas. Una actividad. Tenían que hacerlo con la pala. Es una actividad eso. ¿Eh? Una actividad, una tarea. Claro, pero es la realidad del sujeto. La técnica que utilizaba, ¿cuál era? La de la pala. Pala y poner las bolsas ahí. Pobre, ¿cómo le habrá quedado los brazos? ¿Eh? Pobre, ¿cómo le habrá quedado los brazos? Digo. Por eso dice que pobre el muchacho contaba que volvía destruido con los brazos hinchados, ¿no? Igual la Hinchar construcción con la pala. Esa es la realidad de ese sujeto, porque aplica esa técnica es la realidad, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es lo real, que es lo que falla, lo que emerge, y la realidad que es la técnica, lo que se hace todos los días y siempre funciona. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Esperen que voy a buscar agua, que ahora viene lo... Ahora viene lo que me dio miedo. Ahora viene la definición del trabajo. Lo real sería de nosotros cuando no nos sale el trabajo. Claro, exactamente. Eso es lo real. ¿Te escuchó, César? ¿Le escuchó? No, sáquenlo. Graben. Borren. Acuérdense de silenciar los micrófonos cuando... Claro, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Debatimos. Y ahí Todo salen bien. ejemplos reales. De la realidad. Bueno, de la realidad. No reales. Acá, Bueno, estamos hablando de dos temas. Lo real y la realidad. Exactamente. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Muy bien, profe, a mí me falta la técnica. Tengo que saber ahí cuando pronuncio, diga una palabra. Porque realidad a real son dos cosas diferentes. Ya lo dijo. Opuestas. Opuesta, bueno, opuesta. Bueno, hace mucho. Que son opuestas. Bien. Entonces, y ahí viene lo que el autor considera verdaderamente el trabajo. Ajá. O también equiparable a actividad subjetivante. Para este autor, trabajo y actividad subjetivante es básicamente lo mismo. Son sinónimos, podemos decir. Si yo le pregunto, ¿qué es el trabajo para Deleuze? Si ustedes me contestan, es la actividad subjetivante por esto, por aquello y por el otro, está bien. ¿Sí? Entonces, el trabajo, como lo define Deleuze, es cuando vos querés aplicar la técnica, sos un trabajador, es decir, un ego, ¿sí? Dice Deleuze. Venís aplicando la técnica todos los días, ¿sí? Tal cual dice el manual, tal cual te enseñaron cuando entraste, tal cual dice la asociación o el sindicato para el cual trabajás, ¿sí? Pero de repente la técnica deja de funcionar. No sacás el resultado o el producto que habitualmente sacás u obtenés para ser más correctos a la hora de hablar. ¿Qué aparece ahí? Lo real. Miedo. No, la realidad se subvierte, ¿sí? Nuestra realidad es la técnica, la aplicamos siempre, estamos tranquilos, confiados que voy a laburar, a mi empleo, hago la tarea que hago siempre, aplico la técnica, ¡pumba! No funciona. Ahí aparece lo real. ¿Qué tiene que hacer ese empleado, ese ego que está allí? Improvisar, pensar. Exactamente, Rocío. Ahí aparece la improvisación. Nosotros los argentinos para eso andamos bien. Sí. Somos valorados en el mundo. ¿No?
Por eso Maradona es el exponente mayor de la improvisación, ¿no? Porque a medida que iba encarando, iba improvisando una jugada y salía adelante. Bueno, no importa. Pero es eso, ¿no? Pensar, utilizar nuestra creatividad, modificar lo establecido, escribir aquello que no está escrito. Es como que tenemos que reescribir el manual de instrucciones, porque lo que hacemos habitualmente ya no funciona, porque cambiaron las condiciones, cambiaron los materiales, cambió el ambiente, cambió la cultura, no tenemos más ese material, qué sé yo, por infinidad de motivos. Pero la técnica que veníamos, la realidad que veníamos aplicando cotidianamente ya no funciona. Es ahí donde tenemos que modificar la técnica. Y es ahí donde el sujeto piensa, pone su creatividad, su inventiva, ¿sí? Y apela a todo su conocimiento y a toda su creatividad. Y produce una modificación en la técnica que permite lograr nuevos resultados. A veces esos resultados, ¿no? Esa nueva técnica permite continuar trabajando de la misma manera, o a veces es una técnica innovadora que mejora los resultados, el producto que obtenemos, los servicios que obtenemos, o lo que hacemos habitualmente lo mejora, ¿no? Mucho. Lo lleva a otro nivel, quizás. ¿Sí? Profe, pero según lo que dice el autor, o sea, si no hay un imprevisto o no hay nada que tenga que modificar, no hay trabajo, porque uno hace lo mismo de siempre. Claro, ¿qué hay? Es una rutina. ¿Qué es lo que hay? Tarea. Bueno, tarea. Hacemos siempre lo mismo. Aplicamos la técnica. Estamos en la realidad. Ahora, cuando surge el imprevisto, miedo, lo real, ahí tenemos que utilizar nuestra inventiva, nuestra creatividad. Me señalo la cabeza como si estuviese acá, ¿no? Utilizo la creatividad, ¿sí? Utilizo el pensamiento y modifico la técnica que hasta ese momento servía, en un momento determinado no sirvió más y la modifico. Le voy haciendo cambios. ¿Eso que produce? Un cambio ¿dónde? En el mundo, pero después de que yo hice ese cambio en el mundo y en la técnica, también cambié yo como sujeto. Ya no soy el mismo. ¿Sí? Tengo nuevas ideas. Eso va a implicar que yo cambie como persona. ¿Sí? Como sujeto, va a cambiar mi personalidad, va a cambiar mi idea, mi visión de las cosas. ¿Sí? ¿Vieron cuando les hace el clic? ¿Vieron que a veces uno dice, uy, me hizo el clic? Reorganizaron su percepción, ven las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque unieron esto con esto y dice, mirá, si uno esto con esto puedo hacer las cosas de otra manera. Y les cambia las perspectivas de la vida, pónganle. En casos extremos, obviamente, ¿no? Pero ¿se entiende a lo que se va con este concepto de trabajo? Entonces, ¿qué es el trabajo para Dejurst? Es el fracaso de lo real. No, el fracaso de lo real es lo real. No, el fracaso de la técnica es lo real. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sujeto ahí? Tiene que, como dijo usted, ser creativo, improvisar, reescribir. Claro, tiene que pensar básicamente una nueva técnica. El trabajo entonces solamente aparece cuando hay que modificar una técnica que no funciona. Exactamente. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Si no es tarea. Está bien. Lo demás es tarea. Cuando vos aplicás la técnica y funciona, es tarea. ¿Sí? Ahora, cuando no, aplicás la técnica, es decir, la tarea que hacías cotidianamente ya no funciona, ahí tenés que poner tu inventiva, tu creatividad, tu pensamiento, tu intelecto. Eso es trabajo.
Ok. Sí. Sí. Rocío o César. Ah, perdón, no, dije ok como diciendo sí, estaba escuchando lo que Pato decía y decía, bueno, bien. Yo también estoy escuchando lo que dicen ustedes. Sí, ¿qué Yo vas la a decir, Luciana. Rocío? ¿Algo no? No. Ah. Dije ok como diciendo bien, sí, escribí Está bien, bien, tomé está buen bien, está apunte. El Bien. trabajo será Perdón. lo que uno tiene que pensar en el momento. Eso, Claro, pero cuando falla la técnica, no te olvides de sí, eso. obvio. Si la técnica no falla, está bien. Pero cuando Seguimos, falla la técnica, es el claro. trabajo. Porque Siempre no la hace ley del pensar. menor esfuerzo, ¿no? Digo, mientras esté todo bien, equipo que gana no se toca, como, ¿no? Una cosa así. Ahora, cuando el equipo pierde, ahí vamos a 4-3-3. modificar 4-4-2. con todo eso, ¿no? Hoy también estoy con las metáforas futbolísticas. Sería cuando nos hace pensar. Claro, nos hace pensar, lo real nos hace pensar. Exactamente. Bueno, gente, ¿alguna duda? Sí, el trabajo, hágamelo. No, por eso tienen que trabajar ustedes, tienen que pensar en cómo resolver. De eso se trata. Bueno, gente, entonces, si no hay ninguna duda, cortamos aquí. Bueno, Profe, eso. subo el video. Sí, lo voy a... ¿Saben qué? Se me complica pasar el link directamente porque están en cuentas diferentes, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a subir a YouTube, al video, les mando el link y lo ven desde YouTube, ¿está bien? Y de paso se suscriben al canal. ¿Vamos? Y volqué el agua. Vamos, youtuber. Ahí metí un chivo para sacar publicidad. Sí. Para levantar los suscriptores del canal. No, igual les quedan todos los videos ahí. Entonces, el que quiere ir a ver algún video de las clases, lo encuentran todos ahí y no es necesario buscar el link que es bastante engorroso a veces. ¿Sí? Bueno, gente, un saludo. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.